nos dejamos llegar. En este salón donde se hace la firma de las actas de matrimonio. De yoga. Y o gente que trabaja en el yoga también. La realización, ¿no? Sí. Aquí se puede hacer la fundación. Vale. Pero sí. Está abierto. Sí, es público. Lo gestiona, lo mantiene la Diputación, pero... No, yo sé que por el ayuntamiento nunca mejor dicho. ¿No? En primer lugar, me gustaría saludar afectuosamente a la alcaldesa y anfitriona hoy de Leioa, Mari Carmen Urbieta. No? Dudabarik egun berezia da, Eusko Jaurlaritzarentzat eta baita ere edukia handia duen eguna Leioako udalarentzat. Izan ere, udalari jarduera sozial eta kulturarentzako Artaza Jauregia lagako diogun doan. Es un día especial, como decía, para el Gobierno vasco y también un día con mucho contenido, como lo ha explicado la alcaldesa, para el Ayuntamiento de Leioa, ya que vamos a acceder, también lo decía ella, de forma gratuita, como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento, el uso del Palacio de Artaza para actividades sociales y culturales. Esta preciosa finca fue adquirida por el Gobierno en el año 1987 y ha sido destinada básicamente a fines protocolarios y representativos dado su valor histórico. Pero es cierto que el Gobierno vasco estos últimos años no le ha dado una utilidad, digamos, que a nosotros nos hubiera gustado, un uso no excesivo, no lo ha hecho. Entonces, creemos que es mejor que el Ayuntamiento disponga de este palacio porque lo va a aprovechar mucho más que nosotros. Además, creemos que la cercanía a la misma es un valor importante, como también lo es el valor simbólico que tiene este palacio para muchos vecinos de Leioa y vecinas también, ¿no? Espero de verdad que lo disfruten. El Palacio de Artaza se inauguró, como también ha dicho la alcaldesa, en el año 18, hace 100 años ya, y es una obra del arquitecto Manuel María Smith Ibarra para la familia industrial Víctor Chávarri Anduiza. Sus jardines, de más de 20.000 metros cuadrados, son actualmente parque público, lo cual ofrece a la ciudadanía un lugar para el disfrute de gran amplitud, ¿no? Mayores y pequeños son usuarios y usuarias habituales de estos espléndidos espacios. Espero que el Gobierno haya sabido responder al interés mostrado por el Ayuntamiento de Leioa y por su alcaldesa por utilizar el palacio y poder ofrecerlo a sus vecinos y vecinas para los usos comprometidos en el marco de esta cesión. Estoy seguro de que esta cesión beneficiará al municipio. Eskerrik asko.